Amigos, gracias por acompañarnos. Esto es Agenda 7.3. Es viernes. Vamos a hablar de una propuesta teatral bastante interesante que se estrena el día de mañana. Quizás muchos han escuchado sobre El discurso del rey, esta gran película que se estrenó en el 2011, que tuvo extraordinarios comentarios, que además obtuvo grandes premios como el Oscar. Nos encontramos justamente con quien va a protagonizar esta puesta en escena. Estamos con Carlos Rey de Castro. Él es quien va a ser el protagonista y nos va a explicar un poco cómo ha sido este proceso de llevar un gran peliculón, por decirlo de una manera coloquial, a las tablas, teniendo en cuenta además que es la primera propuesta escénica que se da en nuestra región. Muchísimas gracias por acompañarnos y explícanos un poco, contextualiza a nuestro público de qué se trata. Bueno, primero es un gusto estar acá, Jennifer, un gusto conocerte, muchas gracias por la invitación. Y como tú bien dices, es muy emocionante porque es la primera vez que esto se presenta en toda América, se ha presentado varias veces en Europa. Es un proyecto que hizo David Seidler, que justo llegó a Lima hoy en la mañana, me parece. Se queda hasta el domingo, va a estar en el estreno mañana, en la alfombra roja, y me imagino que de repente ahí con la prensa dará algunas entrevistas. Y es muy emocionante porque inicialmente este fue un guión de teatro. De teatro se adaptó a cine para hacer la película El discurso del rey y ganó el Oscar a mejor película, a mejor actor y a mejor guión original. El mismo David Seidler tiene un Oscar, ¿no? Entonces va a ser muy emocionante poder conocer a una persona que ha pasado por esta experiencia, ¿no? Bueno, un aspecto interesante a resaltar es cómo te mimetizas en el personaje. Estamos hablando no es una ficción, es histórico en realidad. Hablamos de un personaje histórico en Reino Unido, en una etapa bastante convulsionada, Segunda Guerra Mundial, un líder que necesitaba ser líder y para eso tenía que ser el instrumento de su voz. Y justo tenía este problema de la tartamudez. ¿De qué se trata el problema? Explícanos a nuestro público. Mira, este ha sido un proceso bien bonito y creo que el más retador de mi carrera. Hay una pequeña anécdota que te la cuento justo antes de responderte, que es que me llamaron para audicionar. Y bueno, yo en ese momento en la llamada dije, ya, bacán, ¿no? ¿Cuándo audicionamos? Y después quedé en responder según mis tiempos, pero estuve a punto de rechazar o de inventarme alguna excusa porque yo tenía la referencia de Colin Firth, que cuando hizo esta película tenía más de 50 años, y dije, pero es mucho mayor que yo, ¿no? Y iba a decir que no, y justo en ese momento tuve un problema de señal en el celular y no lo hice. Y después ya, comencé a investigar. Y me enteré que este proceso, desde que dio el discurso en Wembley y todo el Reino Unido se enteró de que tartamudeaba, hasta la coronación, pasaron más o menos 12 años. Claro, en la película pareciera que pasara todo en un mes o en 2 meses, ¿no? Pero es un proceso. Pero es un proceso en donde larguísimo. Crece, pasa el tiempo, claro. Además. Y cuando dio el discurso en Wembley, el personaje tenía 30 años. Yo tengo un poquito más de 30 años. Entonces estaba en la edad perfecta y dije, bueno, pues habrá que probar, ¿no? De repente funciona y me escogieron. Y ahora, eso es interesante porque, claro, tenemos una cualidad que tiene el personaje principal, vamos a ir parte de estas escenas. ¿Cómo ha sido tu proceso para poder mimetizarte, interpretar una persona que tiene esta discapacidad, como es el tartamudeo? Ha sido un reto, han sido varios retos muy grandes que se han mezclado en un solo proyecto. Primero, el peso que tiene que tener el personaje. Solamente, digamos, los ingleses tienen un estilo un poco más elegante, por así decirlo, y tienen un peso al caminar, una elegancia, una finura, y además siendo de la realeza, y además de tener que cuidar esto, que es característico de los ingleses y de la realeza, tener este problema de la tartamudez, ser una persona que tiene que digamos, Jorge VI, además de ser tartamudo, sufrió de muchos problemas físicos y psicomotrices cuando era chico. Ya se van a enterar cuando vean la obra, pero entre ellos era zurdo y como eso era inaceptable, lo obligaron a ser diestro. Entonces ahí comienzas a reprimir algunas cosas. Tenía las piernas arqueadas y le pusieron unos correctores de metal. A la fuerza se las enderezaron y bueno, se las enderezaron, pero el pobre niño tenía de cosas, ¿no? Claro, tenía la presión de que la realeza se veía como un símbolo de perfección. La realeza tenía que aparentar una perfección y justo él tiene 20.000 problemas. Era el centro de atención, no necesariamente de la manera positiva, por así decirlo. Y encarnar a un personaje que tiene tanta carga emocional es muy difícil. Ha sido muy difícil, ha sido un proceso
enriquecedor, creo yo que estos procesos son los que más hacen crecer a un artista. Es como si estuvieras... Y es como retarse también, ¿no? Claro. Personajes tan complejos, con toda sacarte de la zona de confort. Carga y psicológica, ¿no? Un proceso así es como 2 años de cursos intensivos de actuación, porque es como que lo tienes que lograr, ¿no? Porque lo tienes que hacer, y sobre todo si sabes que va a estar acá el creador de este guión tan extraordinario. Así es. Hablamos de una obra que nos aborda temas como la perseverancia, de alguna u otra manera, porque él trata de vencer esta tara de la amistad, del trabajo constante, pero también hablamos de liderazgo, en tiempos de elecciones donde quizás, lamentablemente, quien habla mejor, quien endulza mejor, a veces tiene mayores adeptos. Exactamente. ¿Cómo cuaja el liderazgo, por ejemplo, dentro de esta propuesta escénica? Es muy interesante porque cuando Jorge VI, Alberto, era niño, él jamás se imaginó que le tocaría la corona. Él tenía un hermano mayor que era, digamos, la sucesión directa de su padre, ¿no? Y comienza a pasar el tiempo, digamos, y aparece la radio, y de pronto tiene que dar un discurso en la radio donde todo el mundo se iba a enterar que tartamudeaba. Entonces, poco a poco, el contexto fue dándose para que inesperadamente le toque aceptar la corona. Y como tú bien dices, es un proceso de superación, es un proceso de la amistad, porque yo creo que se llega a generar una amistad que perduró con los años, con su terapeuta del habla, y es la presión de tener que encontrar un líder interior que finalmente tenía que llevar a Inglaterra y ser la voz para el pueblo en la Segunda Guerra Mundial. Y se recuerda como un rey muy querido porque no se fue de Inglaterra cuando comenzó la guerra y por el contrario iba y atendía a los heridos, él mismo iba y les daba la mano y terminó siendo un ícono y un símbolo para el Reino Unido. Y que vamos a conocer un poco más a partir de mañana. Finalmente, una invitación a nuestro público, dónde consiguen las entradas y también el elenco. Por supuesto, amigos de Agenda 7.3. Hasta hoy tenemos precio de preventa y yo he hecho el cálculo y más o menos es casi 37% de descuento. Vale la pena. Igual las entradas están baratas. Es una obra, yo creo que familiar. Es importante que conozcamos esta historia y además es una obra donde es muy fácil que el público se identifique. Las entradas están a la venta en Teleticket y Boni Metro y por favor en el Teatro Británico. El Teatro Británico es una coproducción entre ellos y Carlos Arana. Han hecho un enorme esfuerzo para traer un espectáculo de esta magnitud aquí al Perú. Así que por favor los esperamos con los brazos abiertos. Primera vez en América, además. Primera vez en América. Interesantísimo eso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos Rey de Castro, quien protagoniza esta obra, El discurso del rey. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos ahí.